y limpió el espejo empañado del baño y miró su reflejo. Las ojeras delataban su noche de insomnio. Se pasó una mano por el pelo húmedo y suspiró. No se oía ningún ruido procedente del dormitorio. Noah no había vuelto a dormir en casa. Reunión de vendedores aplazada. Era el mensaje que había enviado sobre las 11 de la noche de ayer. La tercera vez en un mes. Siempre había llamado antes. Raven se puso la bata y fue a la cocina. Su pequeña casa en el suburbio de La Crosse parecía especialmente vacía por la mañana. Encendió la cafetera y se apoyó en la encimera, mirando la foto de la nevera, la foto de Noah y ella en la inauguración del restaurante 3 años atrás. Sus ojos habían brillado de orgullo entonces. ¿Cuándo había cambiado eso? La cafetera emitió un último siseo. Raven sirvió café en una taza grande con el logotipo de su restaurante de Riverside y se sentó en su escritorio abriendo su agenda. Iba a ser un día ajetreado. Reunión con un nuevo proveedor de pescado, discusión del menú de temporada con el chef Hudson y auditoría de la bodega. Tomó un sorbo de café y cogió el teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje de su marido. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus pensamientos. Noah entró en la cocina con una sonrisa culpable y un ramo de flores silvestres. «Buenos días», dijo, inclinándose para besarle la mejilla. Olía al perfume de otra persona. «Siento lo de ayer. Mis clientes y yo estuvimos en el bar hasta tarde. No quise despertarte». Raven asintió, aceptando las flores. «Está bien. ¿Muchos pedidos?» «Sí. La fábrica de cerveza Hop Coast encargó un rediseño de toda su línea de etiquetas y material promocional. Un gran proyecto». Noah se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa. Últimamente, su imprenta atravesaba tiempos difíciles. La impresión digital estaba sustituyendo a la tradicional y muchos clientes se marchaban a competidores con equipos más modernos. «Eso está bien», dijo Raven. «Lo que necesitas ahora es un gran cliente». «A nosotros», la corrigió Noah. «Lo que necesitamos». Raven notó lo poco natural que sonaba aquella corrección. Noah solía estar orgullosa de contar sus éxitos a sus amigos y familiares. Ahora era como si su creciente negocio se hubiera convertido en un escollo. Su imprenta luchaba por mantenerse a flote mientras el Riverside ganaba en popularidad. «Por supuesto», aceptó. «Me alegro de que tenga un cliente así». Su departamento de marketing tiene muchas ideas. La directora, Paige Everett, es una mujer muy creativa. Se acaba de mudar aquí desde Chicago y quiere sacudir el mercado local. Raven notó cómo la cara de su marido se animaba al oír ese nombre. «Suena interesante», dijo levantándose de la mesa. «Tengo que irme. Tengo una reunión con un proveedor a las 9». «Otra vez el trabajo», suspiró Noah. «Apenas nos vemos». «No llegaste a casa hasta esta mañana», le recordó Raven con suavidad. «Quizá podríamos cenar juntos este fin de semana». «No puedo prometerlo. Paige y yo tenemos una agenda apretada con el proyecto». Raven asintió y fue a vestirse, sintiendo cómo crecía la distancia entre ellas. En el restaurante, el día transcurrió con el ajetreo habitual. Hudson había sugerido algunas ideas interesantes para el menú de otoño, el proveedor de pescado había impresionado con la calidad de los productos y una auditoría de la bodega había revelado la necesidad de reponer los vinos locales. «Hoy pareces distraída», comentó Audrey Weber, la contable y mejor amiga de Raven, mientras conciliaban las cuentas en un pequeño despacho situado en la parte trasera del restaurante. «Estoy cansada», le quitó importancia Raven. Audrey enarcó una ceja expresivamente. «Te conozco desde hace 15 años. Eso no es estar cansada». Raven dejó los papeles a un lado y se frotó las sienes. «Noah, creo que tiene a alguien». «¿Es un completo idiota?» Audrey se indignó. «Tiene una esposa que es la restauradora de más éxito de la ciudad. Y él...» «Quizás sea por eso», interrumpió Raven. «Su negocio va mal y yo...
Y tú trabajas como una loca para ganarte la vida decentemente para tu familia. Audrey le estrechó las manos. ¿Estás segura de la aventura? No. Pero todos los indicios están ahí. Sale hasta tarde, huele a perfume ajeno, siempre está hablando de Paige, la de la cervecería. ¿La cervecería Hop Shore? Audrey preguntó. He oído que tienen una nueva directora de marketing de Chicago. Dicen que es una auténtica pieza. Raven asintió y abrió la página de la cervecería en el ordenador. Unos clics después, encontró una foto del equipo. En el centro había una mujer alta y rubia con una sonrisa fría. El pie de foto decía, Paige Everett, directora de marketing. Es ella, murmuró Raven. Maquillaje de pasarela. La típica mujer de ciudad, resopló Audrey. ¿Qué vas a hacer? Raven se lo pensó un momento. Su primer impulso fue montar una escena, hacer las maletas e irse. Pero los años de restaurante le habían enseñado a no tomar decisiones precipitadas. Voy a observar. Quiero ver qué está pasando realmente. Audrey negó con la cabeza. No te quedes callada mucho tiempo. Te comerá por dentro. Aquella tarde, Raven regresó a la casa vacía. Un mensaje apareció en su contestador. Hola, soy yo. Esta noche llego tarde. No me esperes levantada para cenar. Raven se dirigió al despacho de Noah. Normalmente respetaba su espacio personal, pero ahora quería respuestas. El ordenador estaba apagado y en el escritorio había el habitual desorden creativo. Bocetos, paletas de colores, muestras de papel. Abrió el primer cajón del escritorio. Recibos, facturas, nada especial. En el segundo cajón había carpetas de proyectos. Raven sacó la más reciente, con el logotipo de Hop Coast. Dentro había bocetos de etiquetas, textos de marketing y una fotografía. Paige Everett estaba sentada en la mesa de un café con la mano apoyada en la barbilla, sonriendo a la cámara. No era una foto de trabajo, era demasiado personal. En el reverso de la foto estaba escrito, para Noah, con agradecimiento por la inspiración. P. Raven guardó la foto y cerró el cajón. Tenía un nudo en la garganta. No miró más. Ya estaba bastante claro. De vuelta a la cocina, se sirvió un vaso de vino y se sentó junto a la ventana. 5 años de matrimonio. Se conocieron cuando ella trabajaba de cocinera en un restaurante ajeno y él acababa de abrir su propia imprenta. Les unían los sueños y la ambición. Se apoyaron mutuamente y superaron juntos las dificultades. Cuando Raven decidió abrir su propio restaurante, Noah fue su principal apoyo. ¿Qué cambió? El teléfono vibró. Un mensaje de Truman Radford, su proveedor. Mañana traigo esas setas especiales de las que te hablé. Creo que Hudson lo apreciará. Truman era un socio de confianza y un buen amigo. Suministraba al Riverside los mejores productos locales y siempre encontraba algo especial para su menú. Raven apreciaba su entusiasmo y dedicación. Gracias, estaremos encantados, respondió y colgó el teléfono. Durante los días siguientes, Raven estuvo pendiente de su marido. Noah empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, a sonreír más a menudo a sus pensamientos, a comprobar su teléfono más a menudo. Una noche, mientras se duchaba, su teléfono vibró en la mesilla de noche. Raven echó un vistazo a la pantalla. «Qué ganas de que llegue mañana. Te echo de menos. P». Ya no quedaba ninguna duda. Pero en lugar de montar una escena, Raven decidió averiguar más cosas sobre aquella mujer. ¿Qué veía Noah en ella? ¿Qué podía darle ella que no le diera Raven? Tal vez no fuera Paige, sino su relación, que se había enfriado imperceptiblemente bajo el peso del trabajo y los problemas domésticos. A la mañana siguiente, Raven llamó a la cervecería Hop Coast y se presentó como gerente de la empresa de catering. Se ofreció a organizar un buffet para el lanzamiento de una nueva gama de cervezas y pidió una reunión con el director de marketing. «La señorita Everett está en la oficina en este momento», respondió la recepcionista. «Puede reunirse con usted a las 2 de la tarde». «Me parece bien»,
dijo Raven. Dígale que allí estaré. Al colgar el teléfono sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Se reuniría con la amante de su marido. La miraría a los ojos. Quizá se diera cuenta de lo que estaba pasando. Raven llamó a Hudson y le advirtió de que no iría al restaurante después de comer. Luego abrió su armario, eligiendo qué ponerse. Su mirada se posó en el vestido azul que siempre le había gustado a Noah. Se lo había puesto en su último aniversario. Raven apartó el vestido y eligió un estricto traje pantalón color crema, el atuendo de una mujer de negocios, no el de una esposa infiel. La oficina de la fábrica de cerveza olía a lúpulo y a pintura fresca. Una joven recepcionista acompañó a Raven a la sala de reuniones, donde Paige Everett ya la esperaba. Su aspecto era aún más espectacular en persona que en la fotografía. Alta, esbelta, con el pelo rubio perfectamente peinado y un maquillaje impecable. Parecía una persona que lo tenía todo fácil. «Hola, soy Paige Everett», se presentó, extendiendo la mano con una manicura impecable. «Raven, Bennett», respondió Raven dando su nombre de soltera. «Gracias por su tiempo. Tengo que admitir que me intriga tu propuesta», dijo Paige, haciéndole un gesto para que se sentara. «Háblame más de tu empresa de catering». Raven había preparado una tapadera de antemano. Habló de la empresa ficticia, observando la reacción de Paige. Ella escuchaba atentamente y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Nada en su comportamiento sugería que estuviera saliendo con un hombre casado. «Suena interesante», dijo Paige después de la presentación. «Pero tengo que admitir que ya estamos trabajando con un restaurante local para presentar nuestra nueva línea». «¿En serio?». Raven enarcó una ceja. «¿Puedo preguntar cuál?» «Maple Syrup on Main Street». ¿Lo conoce? Raven sabía que era un sitio mediocre y excesivamente caro. «Sí, he ido un par de veces. Para ser sincera, no fue mi elección», dijo Paige con un toque de irritación. «Nos lo recomendó el socio con el que estamos trabajando en el rediseño, pero estoy abierto a otras sugerencias para el futuro». «¿Socio?», preguntó Raven con cautela. «Holloway Print. Ya sabes, un negocio local», dijo Paige con una nota de condescendencia en la voz. «El dueño tiene bastante talento, pero desde luego no es a lo que estoy acostumbrada en Chicago». «¿Eres nueva en La Crosse?», preguntó Raven, sintiendo que en su interior crecía una irritación ahogada. «Hace 3 meses. Me mudé aquí por trabajo», suspiró Paige. «Para ser sincera, la vida en el campo no era lo mío, pero la empresa ofrecía un buen puesto y perspectivas». «La Crosse es una ciudad agradable si llegas a conocerla», dijo Raven. «Puede», se encogió de hombros Paige. «Lo único que veo hasta ahora es que todo el mundo se conoce, y lo único divertido es hablar de los asuntos de los demás. Por cierto, me he dado cuenta de que no llevas anillo de casada. ¿No estás casada?». Raven se miró la mano. Efectivamente, se había olvidado de ponerse el anillo. «Casada. Es que el anillo está en reparación». «Tienes suerte», dijo Paige de repente. «Parece que no encuentro un hombre que esté disponible». «¿No hay muchos hombres disponibles en La Crosse?», preguntó Raven. «Hay muchos hombres disponibles». «No normales», sonrió Paige. «Aunque hay uno, con talento, ambicioso, un poco atascado aquí, pero con la persona adecuada a su lado, podría hacerlo mejor». Raven sintió que se le apretaba el corazón. Paige estaba hablando de Noah, de su marido. «Suena prometedor», soltó. «Lo era», confirmó Paige. «Lástima que esté casado, pero su matrimonio parece ser una formalidad. Dice que él y su mujer son vecinos desde hace años». Raven se esforzó por mantener una expresión neutra. ¿De verdad Noah hablaba así de ella? ¿Como vecina? «Si me disculpan», dijo, poniéndose en pie. «Tengo que irme. Aquí tienes mi tarjeta. Si cambias de opinión sobre el catering, llámame». Paige cogió la tarjeta y asintió. «Encantada de conocerla, señorita Bennett».
Al salir de la cervecería, Raven respiró aire fresco. Ahora sabía lo que estaba pasando. Noah no solo estaba teniendo una aventura, estaba haciendo planes con esta mujer para el futuro. Planes que no tenían cabida para Raven. En lugar de volver al restaurante, caminó hasta el río. El tranquilo fluir del Mississippi siempre la calmaba. Raven se sentó en un banco y se quedó mirando el agua durante largo rato, pensando en su matrimonio. ¿Cuándo se habían distanciado Noah y ella? ¿Cuándo habían dejado de ser un equipo? Quizá cuando el restaurante de ella empezó a generar ingresos estables y la imprenta de él empezó a perder clientes. O incluso antes, cuando el trabajo ocupaba todo su tiempo, sin dejar espacio para una relación. Raven sacó su teléfono y abrió las fotos de su boda. 5 años atrás habían sido tan felices, tan seguros de su futuro. ¿Y ahora qué? ¿Montar un escándalo? ¿Echar a Noah de casa? ¿Divorciarse? Miró el agua que fluía lentamente hacia el horizonte. No, no actuaría impulsivamente. Quería entender cómo se sentía realmente su marido. ¿Estaba realmente enamorado de Paige o era solo una forma de reafirmar su autoestima? ¿Y cómo se sentía la propia Raven? ¿Sigue queriendo a Noah o simplemente se ha acostumbrado a su vida en común? Raven decidió que observaría el desarrollo de los acontecimientos. No era una decisión fácil, pero quería ver el panorama completo antes de sacar conclusiones. Después de todo, su historia con Noah merecía al menos eso. El sábado fue sorprendentemente cálido para mediados de septiembre. Raven decidió aprovechar el buen tiempo y pasear por el mercado de agricultores que se desplegaba cada fin de semana en la plaza central de La Crosse. Le encantaba esta tradición de pasear entre las hileras, escoger productos frescos y charlar con los agricultores locales. En la última semana, Noah solo había pasado la noche en casa 2 veces. Las 2 veces había vuelto tarde y se había ido temprano por la mañana. Apenas hablaban, solo intercambiaban frases casuales sobre el tiempo y los horarios. Raven no mencionó su encuentro con Paige. Seguía dándole vueltas a la situación, intentando averiguar cómo se sentía. El mercado agrícola bullía de vida. Raven caminaba despacio entre las hileras, llenando una cesta de mimbre con frutas y verduras de temporada. Se detuvo en el mostrador de miel ecológica cuando oyó una voz familiar. No, quiero miel de lavanda. Solía comprarla en Chicago. Raven se dio la vuelta. Paige Everett estaba de pie a unos metros, vestida con vaqueros ajustados y una blusa blanca. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño descuidado y no tenía ni una pizca de maquillaje en la cara. Sin el traje de negocios ni el maquillaje, parecía más joven y vulnerable. El anciano agricultor agitó las manos con impotencia. Lo siento, señora, pero no tenemos. Tenemos trigo sarraceno, tilo, flor. Vale, suspiró Paige. Vamos con el floral. Raven la observó pagar, tratando torpemente de sacar el dinero de su bolso de diseño. De repente, Paige resbaló sobre los adoquines húmedos por el rocío de la mañana y el tarro de miel se le escapó de las manos. Raven se adelantó instintivamente y cogió el tarro. «Cuidado», dijo tendiéndole la miel a Paige. «Gracias», respondió ella mirando a Raven con atención. «Nos conocemos, ¿verdad? ¿Eres de la empresa de catering?» «Raven Bennett», asintió Raven volviendo a utilizar su nombre de soltera. «Y tú eres Paige Everett, de Hope Shore». «Así es». Paige sonrió. «Qué casualidad. ¿Tú también compras para trabajar?» «No, para mí», contestó Raven. «Me gusta cocinar en casa». «No tengo ni idea», admitió Paige con una leve sonrisa. «Vivo a base de comidas precocinadas y entregas a domicilio». En aquel momento, Paige le pareció casi mona a Raven. Le recordaba a esas chicas ambiciosas que venían al restaurante a hacer prácticas, un poco perdidas, un poco engreídas, intentando encontrar su camino. «¿Te apetece un café?», sugirió de pronto Raven. «Hay una buena cafetería a la vuelta de la esquina».
Paige se lo pensó un momento y luego asintió. ¿Por qué no? Hoy tengo una mañana sorprendentemente libre. Se dirigieron a la pequeña cafetería, The Morning Bell, que Raven había frecuentado antes de abrir su propio restaurante. La dueña, Eleanor, la saludó amistosamente. «Buenos días, Raven. ¿Lo de siempre?» «Sí, gracias, Ellie», respondió Raven y se volvió hacia Paige. «¿Qué le sirvo?» «Un café con leche y sirope de vainilla, por favor», dijo Paige tomando asiento en una mesa junto a la ventana. Raven pidió las bebidas y se unió a ella. Paige observó el interior de la cafetería con cierto desdén. «Me sorprende que no haya ninguna cadena de cafeterías decente en una ciudad tan pequeña», dijo. «En Chicago hay al menos 2 Starbucks en cada esquina». «Las cafeterías locales suelen tener opciones más interesantes», replicó Raven. «Y tienen un ambiente más acogedor». «Puede ser», aceptó Paige a regañadientes. «Pero aún así, una provincia es una provincia. Aquí todo está tan congelado». Raven reprimió el impulso de defender su ciudad. En su lugar preguntó, «¿Y cómo te va en el Hope Shore?» «No está mal, teniendo en cuenta las circunstancias», se encogió de hombros Paige. «Desde luego, no es a lo que estoy acostumbrada en Chicago. La escala es diferente, los presupuestos son mayores. Pero aquí tengo más libertad para tomar decisiones. Pienso cambiar por completo la imagen de la cervecería, hacerla más moderna». «Suena ambicioso», dice Raven dando un sorbo a su café. «Claro que sí», dijo Paige con entusiasmo. «Ya he encontrado un gran diseñador para rediseñar toda la línea. Es de aquí, pero tiene mucho talento. Al principio tenía mis dudas, pero se le ocurrieron unos conceptos muy interesantes». Raven sintió que el corazón le daba un vuelco. Paige estaba hablando de Noah, y sus ojos se iluminaron visiblemente. «Está casado», dijo Paige de repente, como si hubiera leído su mente. «Pero, entre tú y yo, hace tiempo que su matrimonio solo existe sobre el papel». «¿Ah, sí?», dijo Raven en voz baja. «¿Y cómo lo sabes?» «Me lo dijo él», dijo Paige bajando la voz. «Su mujer está completamente inmersa en sus negocios, no se preocupa por él. Viven como vecinos. Ya sabes, eso es lo que pasa muy a menudo. 2 personas se distancian con el tiempo». Raven sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener una expresión neutra. «¿Y tú? ¿Estás seriamente interesada en ese hombre?», preguntó. Paige vaciló, dando vueltas a su taza de café entre las manos. «Sabes, no tenía ningún plan cuando me mudé aquí. Pensé que trabajaría 1 o 2 años y volvería a Chicago. Pero Noah, él es diferente. Hay algo real en él que nunca he visto en un hombre de ciudad. Y tiene talento. Podría hacerlo mucho mejor si se mudara a una gran ciudad». «¿Y tú quieres ayudarle?», preguntó Raven, intentando mantener la neutralidad de la pregunta. «¿Por qué no?». Paige se encogió de hombros. «Tengo contactos en Chicago. Podría presentar su trabajo a la gente adecuada. Y su mujer, bueno, obviamente está vinculada a esta ciudad con su restaurante». Raven apretó los dedos alrededor de la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Has pensado alguna vez que tal vez quiera a su mujer?», preguntó. «Si así fuera, no pasaría todas las noches conmigo. ¿Sabes lo que me dijo ayer? Que se sentía comprendido y apreciado por primera vez en mucho tiempo, que su mujer estaba tan ocupada teniendo éxito que se había olvidado de sus sueños». Raven sintió que esas palabras la golpeaban como una bofetada. ¿De verdad Noah había pensado eso? Ella siempre había pensado que lo apoyaba, siempre había creído en su talento. Sí, últimamente había estado ocupada con el restaurante, pero ¿no lo hacía todo por su futuro juntos? «Lo siento si he sonado demasiado brusca», añadió Paige al darse cuenta de su reacción. «Es tan fácil hablar contigo. No hablo con mucha gente en esta ciudad». «No pasa nada», le aseguró Raven serenándose. «Es que estoy familiarizada con esta situación. ¿La conoces?».
se preguntó Paige. Sí, dijo Raven lentamente. Yo también estuve casada con un hombre que un día decidió que quería algo más. Era mentira, pero Raven quería ver la reacción de Paige. ¿Y cómo terminó?, preguntó con curiosidad. Divorcio, respondió Raven. Pero esa no es la cuestión. Es que a veces las personas dejan de verse como las personas que una vez amaron. Empiezan a dar por sentada la existencia de su pareja. Paige asintió pensativa. Sabes, a veces creo que Noah está confundido. Dice que su mujer ha cambiado, que es fría y calculadora, pero quizás solo intenta sobrevivir en el mundo de los negocios. Puedo verlo en mí misma. A veces tienes que ser dura para que te tomen en serio. Raven se sintió extrañamente aliviada. Quizá Paige no era tan superficial como había pensado en un principio. ¿Y tú?, preguntó Raven. ¿Estás realmente preparada para entablar una relación con un hombre casado? Paige bajó los ojos. No estoy orgullosa de ello, pero Noah dice que va a hablar con su mujer, a explicarle la situación. No quiere hacerle daño. Raven contuvo a duras penas una risa amarga. ¿Noah no quería hacerle daño? ¿Qué estaba haciendo ahora? También dijiste que tu marido te había dejado por otra, continuó Paige. ¿Cómo lo afrontaste? Centrada en mí misma, contestó Raven, recordando cómo una vez había estado completamente inmersa en trabajar para abrir un restaurante. En lo que me hace feliz. ¿Y en qué? En mi trabajo, mis amigos, mis sueños. Paige la miró detenidamente. Pareces fuerte, segura de ti misma. Ojalá yo tuviera ese tipo de confianza. ¿Estás de broma? Raven se sorprendió. Pareces una mujer muy segura de sí misma. Es una máscara, admitió Paige con inesperada sinceridad. La verdad es que siempre me cuestiono mis decisiones. Mudarme aquí fue una especie de escape. Tenía problemas en el trabajo en Chicago. Mi jefe se atribuía el mérito de mi idea y, cuando me quejé, me insinuó que podía perder el trabajo. Yo misma pedí el traslado. Raven no esperaba tanta franqueza. Miró a Paige con otros ojos, no como una separadora, sino como una mujer que intenta encontrar su lugar en el mundo. ¿Y qué te parece realmente estar aquí?, preguntó. Sinceramente, me siento sola, respondió Paige. En Chicago tenía amigos, lugares favoritos. Aquí no conozco a nadie. Noah es la primera persona con la que hablo de verdad. ¿Y tus compañeros de trabajo? Son simpáticos, pero locales, dijo Paige la palabra con un toque de condescendencia. Tienen sus propios círculos sociales, sus propias tradiciones. Yo soy un extraño para ellos. Quizá deberíamos darles una oportunidad, sugirió Raven. Aquí la gente es más abierta de lo que parece. Quizá tengas razón, aceptó Paige a regañadientes. Es que estoy acostumbrada a un ritmo de vida diferente. Aquí todo es tan tranquilo. Hablaron durante 1 hora más. Paige habló de su infancia en un pequeño pueblo de Iowa, de sus sueños de mudarse a la gran ciudad, de sus ambiciones y temores. Raven la escuchaba atentamente y a veces le hacía preguntas. Empezaba a comprender lo que había atraído a Noah de Paige, no solo su aspecto, sino el estilo de vida que encarnaba. Dinámico, vibrante, lleno de posibilidades. Cuando por fin se separaron, intercambiando los números de teléfono, Raven sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, Paige era una persona más profunda e interesante de lo que había previsto. Por otro, no cambiaba el hecho de que estuviera saliendo con su marido. Raven paseó por la ciudad durante un largo rato, reflexionando sobre su conversación. Recordaba haber conocido a Noah hacía 7 años, en la inauguración de una nueva galería de arte. Acababa de mudarse a La Crosse desde Minneapolis, lleno de entusiasmo y planes para abrir su propia imprenta. Raven trabajaba entonces como ayudante de chef y soñaba con tener su propio restaurante. Se complementaban a la perfección. Noah era creativo e impulsivo. Raven era práctica y organizada.
Juntos hacían planes y apoyaban los sueños del otro. Cuando empezaron sus negocios, pasaban las tardes discutiendo estrategias, compartiendo contactos, ayudándose mutuamente con consejos. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo sus conversaciones se limitaron a cuestiones domésticas? ¿Cuándo dejaron de compartir sus sueños? Raven se acercó al restaurante Riverside. Normalmente se tomaba los sábados libres, pero hoy quería estar en un entorno familiar. Entró por la puerta trasera y subió a su pequeño despacho. A través de la ventana veneciana podía ver la sala donde Hudson ofrecía una degustación del nuevo menú a los clientes habituales. Raven se sentó en una silla y sacó un álbum de fotos del cajón de su escritorio. En la primera página había una foto de la inauguración del restaurante. Noah y ella, sonrientes, llenos de esperanza. Él se había sentido muy orgulloso de ella. Dijo que siempre había sabido que tendría éxito. ¿Cuándo su orgullo se convirtió en envidia? ¿Cuándo dejó de ver su éxito como una victoria compartida? ¿Y cuándo había dejado ella de notar su insatisfacción? Raven siguió hojeando el álbum. Fotos de su boda, de sus vacaciones en California, de las vacaciones familiares. En las fotos más recientes se miraban con menos frecuencia, posaban más a menudo para la cámara con sonrisas amables. ¿Cómo no se había dado cuenta de que su matrimonio se estaba convirtiendo poco a poco en una rutina? Llamaron a la puerta en silencio y Truman Radford se asomó al despacho. «Hola, Raven. No esperaba verte hoy», dijo con una sonrisa. «He traído las setas especiales de las que te hablé». Truman fue uno de los primeros vendedores con los que empezó a trabajar cuando abrió el restaurante. Un hombre alto y algo torpe, de ojos amables y sonrisa tímida. Buscaba los productos locales más frescos y siempre encontraba algo especial para el Riverside. «Hola, Truman», cerró Raven el álbum y sonrió. «Me he pasado por aquí para comprobar unos papeles. ¿Ha visto ya Hudson tus setas?» «Sí, le encantan», respondió Truman tomando asiento frente a ella. «Dice que se le ha ocurrido la salsa perfecta para ellas. ¿Te encuentras bien? Pareces cansada». Raven suspiró. Truman siempre se daba cuenta de su estado de ánimo, incluso cuando intentaba ocultarlo. «Ha sido una semana dura». «¿Problemas con Noah?», preguntó con cautela. Raven lo miró sorprendida. «¿Por qué dices eso?». Truman se encogió de hombros. «Anoche lo vi en el bar Jenkins con una rubia. Parecían cercanos». Raven sintió que el color le inundaba la cara. Por supuesto, nada pasa desapercibido en un pueblo pequeño. «Sí, estamos atravesando una mala racha», admitió. «Lo siento, no quería entrometerme», dijo Truman avergonzado. «Es que si necesitas hablar...». «Gracias», dijo Raven en voz baja. «Te lo agradezco». Estuvieron un rato en silencio. Truman siempre había sido un buen amigo, fiable y comprensivo. Nunca intentaba sobrepasar sus límites, aunque Raven sabía lo que le gustaba. «¿Sabes lo que siempre me ha gustado de ti?», dijo Truman de sopetón. «Tu determinación. Siempre sabías lo que querías e ibas a por ello, sin importar los obstáculos». «Ahora no estoy segura de saber lo que quiero», admitió Raven. «No pasa nada», dijo Truman. «A veces necesitamos parar y replantearnos nuestro camino». Raven sonrió agradecida. Había una sabiduría en sus palabras que ella apreciaba especialmente ahora. «Tengo que irme», dijo Truman, poniéndose en pie. «Aún tengo que dejar la compra en el Maple Syrup, pero si necesitas algo, llámame cuando quieras». Cuando se marchó, Raven volvió a abrir el álbum de fotos. Recordó lo que había dicho Paige sobre cómo la gente con el tiempo deja de verse como las personas de las que se enamoró. Y era cierto. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a Noah como el chico soñador de ojos ardientes que había conocido 7 años atrás. Se había convertido en parte de su vida cotidiana, una constante que daba por sentada, y probablemente ella también había cambiado por él.
De ser una chica ambiciosa que soñaba con tener su propio restaurante, se había convertido en una empresaria de éxito, siempre ocupada y cansada. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación de verdad? No sobre facturas, horarios y detalles mundanos, sino sobre sus sentimientos, sus sueños y sus miedos. Raven cerró el álbum y lo volvió a guardar en el cajón. Pasara lo que pasara después, se dio cuenta de una cosa importante. Su matrimonio con Noah hacía tiempo que se había convertido en una rutina, y ambos habían dejado de verse como las personas a las que una vez habían amado. Esta constatación era dolorosa, pero necesaria. Ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. Luchar por su relación o dejar marchar a Noah, y lo más importante, qué quería de la vida. La noche del sábado fue especialmente ajetreada en el Riverside. Todas las mesas estaban reservadas con 2 semanas de antelación y Raven supervisaba personalmente cada detalle del funcionamiento del restaurante. Hudson se había superado a sí mismo con el nuevo menú de otoño y los comentarios de los comensales eran elogiosos. Raven estaba terminando una conversación con el proveedor de vinos en su pequeño despacho cuando Leela, la recepcionista del salón, llamó a la puerta. «Raven, perdona que te moleste», dijo con una sonrisa nerviosa. «Hay Tu marido está aquí, con una señora». Raven se quedó helada. Sabía que Noah salía con Paige, pero nunca había esperado verlos en su restaurante. ¿Hizo una reserva?, preguntó, tratando de mantener la calma. «No», sacudió Leila con la cabeza. «La señora insistió en que quería cenar con nosotros. No hicieron reserva, pero les puse en la mesa número 12 que reservamos para invitados especiales. Y ya no sabía qué hacer». Raven respiró hondo, ordenando sus ideas. Así que Paige había querido venir al Riverside por su cuenta. Probablemente había oído buenas críticas y no tenía ni idea de la conexión del restaurante con la mujer de Noah. Y Noah, bueno, Noah no podía decir que no sin dar una razón. «Está bien, Leela», dijo Raven con calma. «Has hecho lo correcto. Dile a Hudson que quiero que todo salga perfecto para la mesa 12. Mientras Leila salía, Raven se acercó al pequeño espejo de la pared. Su atuendo de trabajo era elegante y profesional. Vestido azul oscuro, pendientes de perlas y el pelo recogido en un moño. Parecía la mujer de negocios de éxito que era. Por un momento se puso furiosa ante la idea de que su marido trajera a su amante al restaurante, pero luego la furia dio paso a una fría determinación. Bueno, si el destino le presentaba esta oportunidad de enfrentamiento, la aprovecharía. Raven salió al vestíbulo a través de la cocina para evaluar discretamente la situación. Noah y Paige estaban sentados en una mesa esquinera, el mejor asiento del restaurante, con vistas al río. Paige estaba guapísima con un vestido rojo ajustado de escote pronunciado y el pelo rubio recogido en un elaborado recogido. Noah, con su mejor traje, parecía tenso y miraba constantemente a su alrededor, obviamente receloso de encontrarse con su esposa. Raven decidió no intervenir por el momento y observar el desarrollo de los acontecimientos. Llamó al maitre. «James, asegúrate de que la mesa 12 reciba una atención especial. Son invitados importantes». «Por supuesto, señora», asintió el maitre. «¿Algo especial para ellos?» «El mejor vino, cortesía del chef», respondió Raven. «Y manténgame informada». Volvió a su despacho, pero no podía concentrarse en su trabajo. No dejaba de pensar en Noah y Paige sentados en su restaurante. Media hora más tarde, volvieron a llamar a la puerta. «Adelante», dijo. James parecía preocupado. «Señora, la señora de la mesa 12 está empezando a causar problemas. Ha bebido varias copas de vino y habla cada vez más alto. Algunos comensales ya se han dado cuenta». «¿Qué está diciendo?», pregunta Raven. «Algo sobre los hombres, sus exitosas esposas y...» «Sobre usted, señora», dijo James con torpeza. «Tu marido está intentando calmarla, pero no quiere escuchar». Raven se puso en pie. «Yo me ocuparé de esto»,
Salió al pasillo intentando parecer tranquila y segura de sí misma. Al acercarse a la mesa de Noah y Paige, pudo oír su conversación. «No, Noah, no lo entiendo», habló Paige lo bastante alto como para que la oyeran en las mesas vecinas. «¿Cómo puedes dejar que te trate así? Eres un hombre de negocios con talento y ella te hace sentir como un fracasado». Noah parecía terriblemente avergonzado. «Paige, por favor, hablemos de esto en otro sitio. ¿Por qué?» Paige bebió otro sorbo de vino. «¿Te avergüenzas de mí? ¿O te avergüenza la verdad? Tu mujer vive de tu dinero y actúa como si te estuviera haciendo un favor. No es normal». Raven decidió que era hora de intervenir. Se acercó a la mesa y Noah palideció al verla. «Raven», exclamó, «no sabía que estabas aquí esta noche». «Estoy aquí todas las noches, Noah», respondió ella con calma. «Este es mi restaurante». Paige miró a Raven, entrecerrando los ojos, intentando enfocar la mirada. Su rostro estaba confuso. Era evidente que no reconocía a la elegante mujer que tenía delante como la simple Raven Bennett que había conocido en el mercado. «Usted», empezó, pero entonces sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. «Un momento, usted es...» «Raven Holloway», se presentó Raven. «La mujer de Noah. Nos conocimos en el mercado agrícola, aunque entonces me había presentado por mi nombre de soltera». Paige parecía atónita. Pasó la mirada de Raven a Noah y viceversa. «Pero, ¿a qué te refieres con tu restaurante?», preguntó, aún sin comprender la situación. «El Riverside me pertenece», respondió Raven con sencillez. «Soy su fundadora y propietaria». Paige palideció, luego el color inundó su rostro. Se volvió hacia Noah. «Has dicho que tu mujer no trabaja, que vive de tu dinero, que la mantienes a ella y a la casa». Varios clientes de las mesas vecinas ya observaban abiertamente el desarrollo del drama. Noah parecía querer caerse por los suelos. «Eso no es exactamente lo que he dicho», murmuró. «Eso es exactamente lo que has dicho». Paige se indignó y su voz fue subiendo de tono. «Dijiste que era una mantenida desagradecida que no apreciaba tus esfuerzos, que ni siquiera se esfuerza por trabajar, solo malgasta tu dinero». Raven sintió que le subía una oleada de ira por dentro, pero mantuvo la compostura. «Es una versión interesante de nuestro matrimonio», dijo mirando a Noah. «Sobre todo porque los ingresos de Riverside de los últimos 3 años nos han servido para mantenernos a los dos mientras la imprenta pasaba por momentos difíciles». Paige se levantó bruscamente, casi derribando su copa de vino. «Me has mentido», exclamó mirando a Noah. «Has hecho quedar a tu mujer como una inútil dependiente, cuando en realidad es una empresaria de éxito. ¿Para qué? ¿Para que me dieras pena? ¿Para pensar que eres un miserable trabajador con una esposa desagradecida?» Ahora todo el restaurante estaba ya pendiente del escándalo. Noah intentó calmar a Paige. «Paige, hablemos de esto en otro sitio». «No», dijo. «Quiero saber la verdad ahora mismo. Llevas meses diciéndome lo difícil que es vivir con una mujer que se sienta a tu espalda, cómo no aprecia tus esfuerzos, tu trabajo, y resulta que es al revés». Se volvió hacia Raven. «¿Y tú? Seguro que te reíste de mí en aquel mercado. ¿Sabías quién era y estabas haciendo un espectáculo de mí?» «No sabía quién eras cuando nos conocimos», respondió Raven con sinceridad. «Pero después sí, me enteré de que salías con mi marido». Paige parecía completamente confundida y ofendida. Se volvió de nuevo hacia Noah. «Pensé que teníamos algo de verdad, que eras un hombre honesto y decente que solo estaba infelizmente casado. Y tú me usaste, me mentiste». «Paige, puedo explicártelo». Noah empezó, pero ella lo interrumpió. «¿Explicar qué? ¿Que presentaste a tu exitosa esposa como una especie de mantenida? ¿Que me contaste una historia sobre trabajar duro para mantener a una mujer desagradecida?» Su voz temblaba de rabia y resentimiento. «Eres repugnante». Paige cogió su bolso y se dio la vuelta para marcharse, pero entonces se le cayó. «¿Sabes qué es lo gracioso?
Dice que ni siquiera aprecias la buena comida, que comes comida precocinada y que no sabes distinguir entre el buen vino y el vino barato. Y eso que tienes uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Con estas palabras se dirigió a la salida, dejando a Noah y Raven solos en la mesa bajo las miradas curiosas de los clientes. En ese tenso momento, un camarero se acercó a la mesa, completamente ajeno al drama que acababa de desarrollarse. «Señora Holloway», le dijo a Raven, «el chef Hudson me ha pedido que le diga que ha llegado el nuevo cargamento de trufas y que le gustaría contar con su aprobación para el menú especial de la semana que viene». Esta pregunta rutinaria de negocios dirigida a Raven como anfitriona del restaurante fue el broche de oro. Paige, que aún no había llegado muy lejos, se volvió y soltó una carcajada amarga. «Madame Holloway». «Claro, aquí todo el mundo sabe quién es la verdadera jefa». Y con estas palabras salió volando del restaurante, dejando a Noah sentado a la mesa, con la mirada perdida en el vacío, totalmente aplastado y avergonzado. Se hizo un silencio tenso entre Raven y Noah cuando la puerta principal del restaurante se cerró tras Paige. Los clientes de las mesas vecinas seguían mirándolos con curiosidad, y Raven sabía que tenía que calmar la situación de alguna manera. El camarero, que sin darse cuenta se había convertido en la gota que colmaba el vaso del escándalo, se movía incómodo de un pie a otro. «Gracias, Connor», dijo Raven con calma. «Dile a Hudson que estaré en la cocina dentro de 10 minutos». El camarero asintió aliviado y se alejó a toda prisa. Raven desvió la mirada hacia su marido. Noah estaba sentado con los hombros caídos y una expresión de derrota absoluta en el rostro. «Raven, yo», empezó a decir, pero se detuvo en seco, incapaz de encontrar las palabras. Ella levantó una mano para detenerlo. «Aquí no», dijo en voz baja, señalando con la cabeza a los curiosos visitantes. «Vayamos fuera». Noah asintió en silencio y se levantó. No habían dado unos pasos cuando la puerta principal del restaurante volvió a abrirse y Paige apareció en el umbral. Tenía la cara enrojecida por la ira y la vergüenza, el maquillaje manchado de lágrimas, pero había un fuego decidido en sus ojos. «No», dijo en voz alta dirigiéndose hacia ellos. «No voy a marcharme así como así. Quiero la verdad, toda la verdad». Algunos de los visitantes jadearon anticipando que el drama continuaría. Raven sintió decenas de miradas clavadas en ella. Como propietaria de un restaurante, siempre se esforzaba por crear una atmósfera de calma y comodidad para sus clientes, y un escándalo público era lo último que necesitaba ahora mismo. «Paige», dijo con calma pero con firmeza, «todos somos adultos. Discutamos la situación sin convertirla en un espectáculo para extraños». «Yo ya formaba parte del espectáculo», exclamó Paige. «Parte del espectáculo que había montado Noah haciéndome quedar como una tonta». Raven lanzó una rápida mirada a su alrededor. La situación amenazaba con irse de las manos. Los clientes habían dejado los tenedores y los cuchillos, totalmente concentrados en la escena que se desarrollaba ante ellos. Esto podría haber dañado seriamente la reputación del restaurante. De repente, una decisión inesperada vino a Raven. «Paige, Noah», dijo con una confianza que en realidad no sentía, «os ofrezco una visita guiada por la cocina del Riverside. Creo que nos ayudará a comprender mejor la situación». Paige parecía completamente confundida. «¿Una visita guiada? ¿Me está tomando el pelo? Acabo de descubrir que tu marido lleva meses mintiéndome y me ofreces una visita guiada». «Exacto», asintió Raven. «Porque a veces, para entender el presente, hay que ver cómo se creó. Por favor», añadió con más delicadeza, «dedique 15 minutos de su tiempo». Algo en el tono de Raven, su tranquila confianza, hizo dudar a Paige. «De acuerdo», dijo finalmente cruzando los brazos sobre el pecho. 15 minutos. Raven asintió y las condujo por el pasillo hasta una discreta puerta que daba a la cocina. Noah la siguió como en una nebulosa, todavía aturdido por lo que había sucedido.
Cuando entraron en la cocina, los recibió un caos organizado. El chef Hudson Brooks dirigía el proceso, con su voz grave que se superponía al silbido de las sartenes y el ruido de los cuchillos. Los cocineros se movían con precisión, como bailarines de un ballet bien ensayado. «Buenas noches, equipo», dijo Raven en voz alta. «Jefe», exclamó Hudson, apartando por un momento los ojos de la salsa que estaba removiendo. Al percatarse de la presencia de Noah y de la extraña mujer a espaldas de Raven, enarcó las cejas, sorprendido, pero enseguida volvió al tono profesional. «Llegas justo a tiempo. El nuevo lote de trufas es precioso». «Me aseguraré de comprobarlo», sonrió Raven y se volvió hacia Paige y Noah. «Hudson es el corazón de nuestra cocina. Trabajamos juntos desde el primer día». Hudson sonrió y se inclinó ligeramente. «Y Raven es nuestro cerebro y nuestra inspiración. Sin ella, todavía estaríamos asando hamburguesas en algún restaurante». Paige observó el intercambio de cumplidos con indisimulado interés. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. No esperaba ver el respeto con que el personal trataba a Raven. «Vamos», dijo Raven guiándolas a través de la cocina. «Empecemos por el principio». Caminaron hasta el rincón más alejado, donde colgaban de la pared fotografías enmarcadas. «Eso fue hace 6 años», dijo Raven, señalando la primera foto. «Cuando compré este edificio, estaba en muy mal estado, goteras en el tejado, paredes deterioradas y servicios anticuados. En la foto, Raven estaba de pie en la habitación en ruinas, con las paredes desnudas y montones de basura a su alrededor. Pero tenía una sonrisa de felicidad en la cara y un fuego de expectación en los ojos. Empecé en una pequeña cafetería con 10 mesas», continuó. «Trabajaba 18 horas al día, era cocinera, camarera y contable. Los 2 primeros años apenas llegamos a fin de mes». Pasó al siguiente cuadro, una cafetería pequeña pero acogedora con pocos clientes. «Pero yo creía en mi sueño. Creía que podía crear un lugar donde la gente no solo comiera, sino que disfrutara de la comida, del compañerismo, del ambiente». Paige escuchó atentamente y su enfado inicial dio paso poco a poco a la curiosidad. «Y aquí mismo», señaló Raven una foto suya junto a Hudson, «ganamos nuestro primer premio. Mejor restaurante nuevo de Wisconsin». Fue un punto de inflexión. Los guió más allá, pasando por los puestos de trabajo, donde los cocineros asentían cortésmente con la cabeza mientras seguían con sus tareas. «Todos los que estamos aquí formamos parte de nuestra familia», dijo Raven. «Muchos han trabajado conmigo desde el principio. Hemos crecido juntos, hemos aprendido juntos, hemos superado retos». Se dirigieron a la cámara frigorífica donde se almacenaban los productos frescos. «Solo trabajamos con agricultores y productores locales», explicó Raven. «Mi principio desde el principio ha sido apoyar a las empresas locales, utilizar los productos de temporada más frescos». Paige habló por primera vez. «Impresionante», admitió. «No creía que se pudiera crear algo así en una ciudad pequeña». «En los pueblos pequeños también hay sitio para los grandes sueños», replicó Raven. «A veces incluso más que en las metrópolis, donde la competencia eclipsa a los recién llegados». Continuaron la visita y Raven habló de cada etapa del desarrollo del restaurante. La primera ampliación, la creación de una bodega, el lanzamiento de un programa de formación para jóvenes chefs. Noah caminaba detrás, escuchando una historia que conocía pero que parecía haber olvidado en los últimos años. «Y ahora lo más importante», dijo Raven conduciéndolos a una pequeña habitación junto a la cocina. «Nuestro corazón». Entraron en la habitación, donde había varias personas sentadas ante una gran mesa, una mujer joven con un portapapeles, un hombre mayor con un cuaderno y un chico que dibujaba algo en un gran trozo de papel. «Este es nuestro equipo creativo», les presentó Raven. «Leila es nuestra comercializadora, Arthur es nuestro catador y crítico, y Nico es nuestro diseñador de menús.
De aquí salen todas nuestras ideas. Hola, jefe, saluda Nico alegremente. Estoy terminando un boceto del menú de invierno. Tiene una pinta increíble, sonríe Raven mirando su trabajo. Lo discutiremos mañana en la reunión de planificación de la mañana. Paige observó esta interacción con indisimulado interés. Raven no solo era la dueña del restaurante, era su alma, su fuerza motriz, la persona en torno a la cual se aglutinaba todo el equipo. Ia, no lo entiendo, dijo finalmente Paige cuando salieron de la habitación. ¿Por qué Noah nunca me habló de tu éxito? ¿Por qué te imaginaba tan diferente? Raven miró a su marido, que permanecía con los ojos bajos, claramente no preparado para esta conversación. Creo que es una pregunta para él, respondió en voz baja. Pero tal vez porque a veces es más fácil ver en los demás lo que uno quiere ver, en lugar de lo que uno es en realidad. Subieron por la estrecha escalera hasta el primer piso, donde había un pequeño pero acogedor despacho con vistas al río. Diplomas, certificados y fotografías colgaban de las paredes, libros de cocina y premios se alineaban en las estanterías. «Mi despacho», dijo Raven. «Desde aquí dirijo todo el restaurante». Paige se acercó a la pared de los premios y los estudió detenidamente. Mejor restaurante de Wisconsin, Gourmet's Choice. Innovación en cocina regional. Sacudió la cabeza. No puedo creer que Noah me ocultara todo esto. No siempre fue así, dijo Raven en voz baja, mirando la foto que había sobre la mesa en la que ella y Noah sonreían el día que abrió el restaurante. Cuando empezamos, fue mi mayor apoyo. Creía en mí cuando yo tenía mis propias dudas. Me ayudó con el diseño, con el logotipo, con los primeros materiales promocionales. Noah levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Raven. Sus ojos eran una mezcla de vergüenza y añoranza por el tiempo que ambos acababan de recordar. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó Paige, cambiando la mirada entre ellos. «Ha pasado la vida», respondió Raven acercándose a la ventana. El río corría por debajo y sus aguas oscuras reflejaban las luces de la ciudad. «Mi restaurante empezó a prosperar. La imprenta de Noah tenía dificultades. Los dos nos enfrascamos en nuestro trabajo y dejamos de hablarnos. Y en algún momento», se volvió hacia Noah, «en algún momento dejaste de ver mi éxito como nuestra victoria juntos. Se convirtió en un recordatorio de tus propios fracasos». Noah no lo negó. Se limitó a asentir, reconociendo la validez de sus palabras. «Quería ser igual», dijo en voz baja. «Quería que estuvieras tan orgullosa de mí como yo lo había estado de ti». «Siempre he estado orgullosa de ti», replicó Raven. «De tu talento, de tu dedicación, incluso cuando las cosas no iban bien». «Pero dejé de sentirme así», admitió Noah. «Estabas ocupado con tu restaurante, tus chefs, tus clientes, y yo me convertí en un adjunto a tu exitosa vida, marido de Raven Holloway, propietaria del Riverside». Paige escuchó este intercambio de comentarios con creciente comprensión. Empezaba a ver el cuadro completo, no la historia en blanco y negro de una esposa negligente que había pintado Noah, sino un complejo patrón de éxitos y fracasos, orgullo y celos, amor y alienación. «¿Por eso empezaste a salir conmigo?», le preguntó a Noah. «¿Para volver a sentirte especial? ¿Para que alguien te admirara?». Noah bajó la cabeza. «No estoy orgulloso de ello, pero sí, en parte es por eso. Me mirabas como me miraba Raven cuando empezamos, con admiración, con fe en mi potencial. ¿Y por eso me mentiste sobre tu vida?», Paige continuó. «¿Fingiste que eras un hombre de negocios de éxito que mantenía a su mujer?». «Quería ser el hombre que tú veías en mí», admitió Noah. «Fuerte, con éxito, independiente». Raven miró a su marido con tristeza y comprensión. Empezaba a darse cuenta de la profundidad de su insatisfacción, de su necesidad de reconocimiento y respeto. «Has creado algo increíble», dijo Paige de repente volviéndose hacia Raven.
He trabajado en marketing para grandes empresas en Chicago, e incluso allí rara vez he conocido a una mujer que haya creado un negocio tan exitoso desde cero. Gracias, contestó Raven con sinceridad. No fue fácil, pero nunca me he arrepentido de mi elección. ¿Y de verdad lo hiciste tú sola, sin el apoyo de tu marido? Paige sonó incrédula. No, sola no, sacudió Raven la cabeza. Como ya he dicho, Noah me ayudó mucho al principio, y no fue solo ayuda económica o práctica. Creía en mí, y eso era más importante que cualquier otra cosa. Y luego, entonces como que nos distanciamos. Yo estaba demasiado ocupada desarrollando el restaurante, y Noah miró a su marido. Noah se sentía cada vez más solo e indeseado. «Podría hablar contigo», dijo Noah en voz baja, «decirte lo que sentía, pero pensé que estabas demasiado ocupado para ese tipo de charla, que mis problemas parecerían insignificantes comparados con llevar un negocio en expansión». «Nunca estuve demasiado ocupada para ti», replicó Raven. «Es solo que dejaste de compartirlo conmigo». Paige pasó la mirada de una a otra, claramente insegura de cómo responder a aquella franqueza. Había venido aquí esperando un escándalo, pero en su lugar había sido testigo de una conversación profunda y honesta entre dos personas que, a pesar de sus problemas, claramente seguían preocupándose la una por la otra. Probablemente debería irme», dijo torpemente. «Creo que ustedes dos necesitan hablar en privado». «Espera», la detuvo Raven. «Paige, quiero que sepas que no te culpo por lo que pasó. Tú también eres una víctima de esta situación». Paige la miró sorprendida. «¿No estás enfadada conmigo? ¿Por salir con tu marido?» «Claro que estoy dolida», admitió Raven con sinceridad. «Pero soy consciente de que los problemas de nuestro matrimonio empezaron mucho antes de que llegaras tú. Simplemente estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado». Paige parecía no saber qué decir. Estaba claro que no esperaba una reacción así de la mujer a la que intentaba robarle el marido. «¿Sabes?», dijo finalmente, «cuando me mudé aquí desde Chicago, menospreciaba la Cross. Pensaba que aquí no había nada que mereciera la pena, que todos los lugareños eran unos simplones sin ambiciones. Pero tú has demostrado que me equivocaba. En una ciudad pequeña también se puede crear algo excepcional». Raven sonrió. «Los grandes sueños no se limitan a la geografía, solo están limitados por nuestra imaginación y nuestra voluntad de trabajar». Noah miró a su mujer con una expresión que Paige nunca había visto en su rostro. Era la mirada de alguien que redescubre algo familiar y lo encuentra más hermoso de lo que recordaba. «Siempre ha sido así», dijo en voz baja. «Sabia, fuerte, inspiradora, es que olvidé». «Los dos hemos olvidado algo, Noah», replicó Raven en voz baja. «Hemos olvidado cómo hablarnos, cómo ser no solo compañeros de vida, sino amigos, personas afines». Paige se sentía superflua en esta conversación. Dio un paso hacia la puerta. «De verdad que debería irme. Tenéis mucho de qué hablar». Noah se volvió hacia ella. «Paige, yo te debo una disculpa. Te utilicé para sentirme mejor. Fue injusto e indigno». «Sí, lo fue», asintió Paige, pero sin la misma amargura. «Pero quizá me sirva de lección. No es oro todo lo que reluce, y no todos los hombres de éxito son realmente tan exitosos como quieren aparentar». Sonrió, por primera vez aquella noche sin falsedad ni tensión. «Adiós, Noah. Raven, gracias por la visita. Tu restaurante es realmente un lugar especial». Con esas palabras, salió del despacho, dejando solos a Raven y Noah. Unos instantes después, oyeron cerrarse la puerta principal del restaurante. Noah se volvió hacia Raven con un rostro mezcla de remordimiento y esperanza. «¿Y ahora qué?», preguntó. Raven se acercó a la ventana y miró hacia el oscuro río. «No lo sé, Noah», respondió ella con sinceridad. «Tenemos mucho de qué hablar, mucho en lo que pensar. ¿Podrás perdonarme alguna vez?».
Había auténtico remordimiento en su voz. No se trata de perdonar, dijo Raven. Se trata de confianza, de comprensión, la capacidad de ser sinceros el uno con el otro, aunque duela. Se volvió hacia él. Nunca quise que te sintieras menos importante por mi éxito, pero tampoco puedo disculparme por haberlo conseguido. Y no deberías, dijo rápidamente Noah. Nunca debería. Lo que has creado aquí es increíble, Raven. Y yo olvidé lo asombroso que es, lo increíble que eres. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo. No estaba seguro de tener derecho a acercarse. Hoy, viéndote aquí, en tu restaurante, entre gente que te respeta y te quiere, es como si volviera a ver a la mujer de la que me enamoré hace 7 años. Fuerte, decidida, inspiradora. Raven sintió que se le estrujaba el corazón al oír esas palabras. A pesar del dolor de la traición, una parte de ella seguía amando a aquel hombre con el que habían pasado tantas cosas juntos. Yo también he olvidado muchas cosas, Noah, admitió. He olvidado que el matrimonio es un trabajo que requiere atención y esfuerzo constantes. Me centré tanto en desarrollar el restaurante que dejé de invertir en nuestra relación. Y tú lo notaste. Llamaron suavemente a la puerta y Hudson se asomó al despacho. Perdone la intromisión, jefe, pero necesitamos su decisión sobre el menú de postres para el banquete de mañana. Claro, Hudson, asintió Raven. Estaré allí en 5 minutos. Cuando el chef se marchó, Noah sonrió. Realmente no pueden hacerlo sin ti, ¿verdad? Somos un equipo, contestó Raven. Cada uno es importante a su manera. Se acercó a la mesa y cogió una pequeña fotografía enmarcada. Noah y ella el día de su boda, felices, llenos de esperanza en el futuro. Necesitamos tiempo, Noah, dijo mirando la foto. Tiempo para averiguar si podemos volver a ser un equipo, o quizás sea mejor que sigamos adelante por separado. Noah asintió, aceptando sus palabras. Lo entiendo, y yo esperaré el tiempo que haga falta, porque hoy te he visto como realmente eres. No solo mi esposa, no solo un añadido a mi vida, sino una mujer increíble y exitosa que creó todo esto con sus propias manos. Y he vuelto a sentirme orgulloso. No envidia, no decepción, sino auténtico orgullo por ti. Raven lo miró, intentando ver la verdad en sus ojos, y lo que vio le dio esperanza. Quizá débil, quizá frágil, pero esperanza al fin y al cabo. Tengo que irme, dijo, devolviendo la fotografía a la mesa. El equipo está esperando. Por supuesto, asintió Noah. ¿Puedo llamarte mañana? Raven se lo pensó un momento y luego asintió. Sí, llama. Realmente necesitamos hablar de verdad. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo más irónico? Todos estos años he trabajado tan duro, construyendo este restaurante en parte para nosotros, para nuestro futuro, para la familia que estábamos planeando, y al final se convirtió en lo que nos separó. Quizás siga siendo lo que nos vuelva a unir, dijo Noah en voz baja. Raven no contestó, pero una leve sonrisa rozó sus labios antes de salir del despacho, dejando a Noah mirando tras ella. Por primera vez en mucho tiempo, vio en ella no solo a su esposa, no solo a una parte familiar de su vida, sino a una mujer increíble y fuerte a la que siempre había admirado. Una mujer a la que quizá nunca hubiera dejado de amar de verdad. Había pasado una semana desde la memorable velada en el Riverside. Raven se sumergió deliberadamente en su trabajo, intentando no pensar en lo que había ocurrido. Organizó degustaciones del nuevo menú, se reunió con proveedores y discutió ideas para eventos especiales con Hudson. Pero incluso en sus momentos más ocupados, volvían a su mente pensamientos sobre Noah y su relación. Habían hablado un par de veces por teléfono, conversaciones cortas e incómodas sobre minucias cotidianas. Noah había pasado la noche en un motel a las afueras de la ciudad, diciendo que quería darle a Raven espacio para pensar. Ella agradeció el gesto,
aunque la casa vacía no hacía sino aumentar la sensación de fin. El domingo por la mañana, Raven estaba sentada en el porche de su casa, observando cómo las primeras hojas de otoño se arremolinaban en el aire fresco. Frente a ella había una taza de té caliente y un cuaderno en el que anotaba sus pensamientos. Era una costumbre de la infancia. En los momentos difíciles, poner los sentimientos por escrito para comprenderlos mejor. Sonó el teléfono. El número de Truman apareció en la pantalla. «Buenos días, Truman», respondió ella. «Hola, Raven». Su voz sonaba cálida y un poco insegura. «¿Estoy interrumpiendo?» «No, solo disfruto de un raro día libre. He traído esas setas especiales de las que hablaba. Pensé en dejarlas en el restaurante, pero me acordé de que hoy no trabajabas». Hizo una pausa. «Quizá podría pasarme por tu casa. Sabrás apreciar su calidad mejor que nadie». Raven dudó un momento. Normalmente le habría pedido que dejara las setas en el restaurante para Hudson, pero ahora la perspectiva de pasar un rato con un hombre que siempre la había tratado con auténtico respeto le parecía atractiva. «Claro, pásate», le dijo. Estaba a punto de preparar el brunch. 20 minutos después, la camioneta de Truman se detuvo frente a su casa. Se bajó, sosteniendo una cesta de mimbre cubierta con una tela de lino. Alto, un poco torpe, de ojos amables y sonrisa tímida, Truman era todo lo contrario del elegante y seguro Noah. «Estas bellezas crecieron en mi granja», dijo, dejando la cesta sobre la mesa y retirando con cuidado el paño. «Setas porcini, rebozuelos y mi experimento especial, setas shiitake cultivadas en troncos de roble». Raven se inclinó para ver mejor las setas. Estaban impecables, firmes, sabrosas, del tamaño perfecto. «Son preciosas, Truman», admiró con sinceridad. «A Hudson le van a encantar. Me alegro de que te gusten», sonrió. «¿Sabes? Estaba pensando quizás podríamos hacer algunos de estos juntos, como experimento para un nuevo menú». Raven le devolvió la sonrisa. De repente, la idea le pareció atractiva. «¿Por qué no? Tengo todo lo que necesito para la pasta con salsa de champiñones». Entraron en la cocina y Raven se sintió extrañamente aliviada por el sencillo y mecánico proceso de cocinar. No como dueña de un restaurante, ni como chef, sino simplemente como alguien que disfruta del momento. «Me he enterado de lo que pasó en el Riverside», dijo Truman con cuidado, cortando los champiñones en láminas finas. «Es un pueblo pequeño. Los rumores corren rápido». Raven suspiró. «Supongo que ahora soy el centro de los cotilleos». «En absoluto», replicó Truman. «La gente habla más de lo digna que has sido, sin escándalos, sin escenas. Eso impresionó a mucha gente». Raven removió la salsa pensativamente. «Sabes, en aquel momento no quería hundirme al nivel de una trifulca de bazar. Riverside no es solo mi negocio, es mi orgullo. No podía dejar que cuestiones personales empañaran su reputación». «Eso está muy en tu espíritu», asintió Truman. «Siempre has sido fuerte, pero ¿cómo eres en realidad?» Raven se detuvo, permitiéndose pensar en la pregunta por primera vez en mucho tiempo. «Estoy bien», dijo tras una pausa. «No feliz, pero tampoco desconsolada. Más bien liberada de la incertidumbre. Al menos ahora sé a qué me enfrento». «¿A qué te enfrentas?», preguntó Truman en voz baja. «El final», respondió Raven con sencillez. «Mi matrimonio con Noah ha terminado, aunque técnicamente aún no estemos divorciados. Y no se trata de que me haya engañado, aunque eso es doloroso. Se trata del hecho de que hemos crecido en direcciones diferentes. Nos hemos convertido en personas diferentes». Truman asintió en silencio, dándole la oportunidad de hablar. «¿Sabes de qué me di cuenta cuando miré a Noah aquella noche?», continuó Raven. «Que no era un mal hombre, solo estaba confundido. Quería ser importante, tener éxito. Y cuando su negocio empezó a decaer y el mío a florecer, se sintió fracasado. Y en vez de hablar conmigo, encontró a una mujer que lo miraba con admiración». «Paige», dijo Truman. «Sí»,
asintió Raven. ¿Y sabes qué es lo irónico? No puedo odiarla. Ella también es una víctima en esta situación. Noah le presentó una versión muy diferente de nuestra vida, de nuestro matrimonio. Ella se enamoró de la imagen que él creó. Terminaron de cocinar en un cómodo silencio. Cuando la pasta estuvo lista, se sentaron en una mesa del porche, saboreando los sabores del plato y la vista del jardín. «Esto está delicioso», dijo Truman, probando la pasta. «Tus setas le dan a la salsa una profundidad especial». «Tus setas», le corrigió Raven con una sonrisa. «Sé cómo resaltar su sabor». Siguieron comiendo, hablando de los nuevos productos de temporada, de los planes para el menú de invierno y de la expansión de la granja ecológica de Truman. Fue una conversación sencilla y fácil, sin la tensión y el subtexto que ha sido una constante en las últimas conversaciones con Noah. Después de comer, se trasladaron al salón. Raven preparó té recién hecho y se sentaron en unos acogedores sillones, observando cómo la luz del sol jugaba con el follaje al otro lado de la ventana. «¿Has decidido qué vas a hacer ahora?», preguntó Truman. «Voy a hablar con Noah esta noche», respondió Raven. «Creo que los dos necesitamos claridad. Le diré que estoy dispuesta a dejarlo marchar». «Esa no es una decisión fácil», dijo Truman con cautela. «Pero es la correcta», dijo Raven con firmeza. «Nuestro matrimonio se ha acabado, y fingir que no es así sería injusto para los dos. Noah se merece la oportunidad de encontrar su propio camino, su propia felicidad. Y yo también». No había amargura en su voz, solo la tranquila confianza de alguien que había tomado una decisión difícil pero necesaria. Cuando Truman se marchó, prometiendo llevar el martes al restaurante un nuevo lote de verduras de temporada, Raven llamó a Noah y le propuso que se reunieran en el parque junto al río, el terreno neutral por el que habían paseado a menudo en los primeros años de su relación. Llegó un poco antes de la hora acordada y se sentó en un banco con vistas al agua. El río estaba tranquilo, su superficie reflejaba las nubes y los últimos rayos del sol otoñal. A Raven siempre le había encantado aquel lugar. Le recordaba que la vida, como un río, avanzaba constantemente, sin detenerse nunca en un lugar. Noah apareció exactamente a la hora acordada. Parecía cansado pero arreglado con su jersey azul favorito y unos vaqueros. Raven recordaba haberle regalado aquel jersey por su tercer aniversario. «Hola», dijo él tomando asiento junto a ella. «Gracias por quedar». «Tenemos que hablar», respondió ella con sencillez. Estuvieron un rato sentados en silencio, mirando el agua, cada uno sumido en sus propios pensamientos. «He estado pensando mucho en nosotros, Noah», dijo finalmente Raven, «sobre lo que nos ha traído hasta aquí, y he llegado a la conclusión de que tal vez deberíamos dejarnos ir». Noah respiró hondo, pero no pareció sorprendido. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja. «¿No podríamos intentarlo de nuevo? ¿Quizá con un consejero matrimonial?». Raven negó con la cabeza. «No es que no podamos comunicarnos, Noah. Es que nos hemos convertido en personas diferentes. Tú quieres una cosa de la vida, yo quiero otra. Y no pasa nada. La gente cambia, crece. A veces juntos, a veces separados». «¿Por Paige?», preguntó con una nota de amargura en la voz. «No», respondió Raven con firmeza. «Tu engaño fue un síntoma, no la causa». La causa era que nuestro matrimonio había dejado de ser una fuente de alegría y apoyo para ambos. Tú te sentías poco apreciada, yo me sentía incomprendida. Dejamos de ser un equipo. Noah se quedó mirando el agua durante un largo rato y luego asintió. «Tienes razón. Quería echarte la culpa a ti, a tu éxito, a tu ajetreo, pero la verdad es que me he alienado a mí mismo. Dejé que mis inseguridades, mis celos se interpusieran entre nosotros. Y dejé que el trabajo se convirtiera en una prioridad», admitió Raven. «Tenía tanto miedo al fracaso, estaba tan empeñada en demostrar que podía construir un negocio de éxito, que olvidé lo que era realmente importante: nosotros».
nuestra relación. Volvieron a guardar silencio. Era un silencio extraño pero tranquilo. Dos personas que por fin se decían la verdad y se la decían a sí mismas. ¿Y Paige?, preguntó Raven. ¿Aún quieres estar con ella? Noah negó con la cabeza. Después de aquella noche, hablamos. Ella dijo que no podía estar con alguien que le mentía con tanta facilidad. Y tiene razón, arrugó la nariz. No estoy orgulloso de lo que hice, Raven. No estoy orgulloso de la forma en que te representé, de nuestro matrimonio. Fue mezquino e indigno. Todos cometemos errores, dijo Raven en voz baja. Es importante aprender de ellos. Otra pausa, más larga pero no menos cómoda. ¿Sabes qué es lo raro?, dijo finalmente Noah. Me siento triste, pero también aliviada, como si por fin hubiéramos dejado de fingir que todo va bien cuando no es así. Yo siento lo mismo, admitió Raven. Es triste terminar un capítulo que ha durado tantos años, pero también liberador, como si los dos pudiéramos por fin seguir adelante. Noah se volvió hacia ella, con lágrimas brillando en los ojos. Te deseo felicidad, Raven. Te lo deseo de verdad. Te la mereces más que nadie. Y yo a ti también, Noah. Le apretó suavemente la mano. Espero que encuentres lo que buscas. Acordaron los detalles prácticos. Noah empaquetaría sus cosas el fin de semana siguiente, cuando Raven estuviera en el restaurante. Ambos querían que el divorcio transcurriera pacíficamente, sin dramas innecesarios ni disputas por la propiedad. Mientras se despedían, Noah preguntó de repente, ¿y tú? ¿Tienes planes? ¿Alguien especial? Raven se lo pensó un momento. La imagen de Truman pasó por su mente, sus ojos amables, su fiabilidad, su genuina admiración por su trabajo. Tal vez, dijo con evasivas, pero ahora quiero concentrarme en mí, en el restaurante. El resto vendrá, si tiene que venir. Se separaron sin gestos dramáticos, solo un breve abrazo y un silencioso adiós. Raven observó a Noah alejarse por el sendero del parque y sintió una extraña calma. El final siempre es doloroso, pero a veces es necesario para un nuevo comienzo. Al día siguiente, Raven estaba en el restaurante discutiendo ideas para un nuevo menú de postres con Hudson, cuando la recepcionista anunció que un cliente quería verla. Para su sorpresa, en la sala de espera estaba Paige. Tenía un aspecto completamente distinto al de la última vez que se habían visto. Llevaba unos simples vaqueros y un jersey, no estaba maquillada y llevaba el pelo recogido en una coleta. Raven, comienza insegura. Me disculpo por la intrusión. Me doy cuenta de que probablemente soy la última persona a la que querrías ver. No pasa nada, la interrumpió Raven. Vamos a sentarnos. Se sentaron en una mesa en un rincón de la sala vacía. Aún faltaban unas horas para que abriera el restaurante. He venido a disculparme, dijo Paige, jugueteando con la servilleta. Por todo, por salir con tu marido, por decir cosas terribles de ti sin saber la verdad. No sabías que era su mujer cuando empezasteis la relación, señaló Raven. Y Noah te presentó una versión distorsionada de nuestro matrimonio. Eso no es excusa, sacudió Paige con la cabeza. Debería haber sido más lista, haber hecho más preguntas, pero tenía tantas ganas de creerme el cuento de hadas que me estaba contando, el de un hombre con talento subestimado por su propia esposa. Raven sonrió ligeramente. Es un cuento cómodo. Muchos hombres lo cuentan y muchas mujeres lo creen. Paige asintió y luego respiró hondo. Hay algo más. Me han ofrecido volver a Chicago. Un puesto más alto, mejores perspectivas. Voy a aceptarla. Enhorabuena, dijo Raven con sinceridad. ¿Es eso lo que quieres? Sí, asintió Paige. Pero no se trata solo de la carrera. Después de esa visita a tu restaurante, después de ver lo que has creado, he estado pensando mucho en mis prioridades, en lo que es realmente importante. Y me di cuenta de que mi arrogancia, mi actitud condescendiente hacia los Tistei no era más que una máscara que ocultaba mi propia inseguridad. Raven escuchaba atentamente, sin interrumpir.
Me has impresionado, continuó Paige. No solo por tu éxito, sino por cómo has reaccionado ante la situación. Sin rabietas, sin humillaciones públicas. Simplemente mostraste la verdad. Y eso fue más poderoso que cualquier escándalo. Nunca le he visto sentido a los dramas. Raven se encogió de hombros. Solo drenan energía que podría emplearse en algo constructivo. Eso es lo que quiero aprender, admitió Paige. A ser más auténtica, a construir algo real, no solo a crear la apariencia del éxito. Raven miró a la mujer que tenía delante y no vio a una rival, ni a una divorciada, solo a alguien que intentaba encontrar su camino, como todo el mundo. «Sabes, Paige», dijo, «creo que vas por buen camino. Reconocer tus errores es el primer paso para crecer». «Gracias», respondió Paige en voz baja. «Significa mucho, sobre todo viniendo de ti». Cuando Paige estaba a punto de marcharse, se detuvo un momento. «Tengo una pregunta más, si me lo permites. ¿De verdad vas a dejar marchar a Noah? ¿Después de todo lo que ha hecho?» Raven miró pensativamente por la ventana, hacia la calle, donde la gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, cada uno con su propia historia, sus propios problemas y alegrías. «No le dejo marchar por lo que ha hecho, sino por lo que hemos llegado a ser», dijo finalmente. «Noah y yo hemos crecido en direcciones distintas. Aferrarnos al pasado, a algo que ya no existe, sería injusto para los dos». Paige asintió lentamente, como si realmente intentara comprender aquella sabiduría. «Te deseo lo mejor, Raven», dijo tendiéndole la mano. «A ti también, Paige», le estrechó la mano Raven. «Espero que encuentres lo que buscas en Chicago». Cuando Paige se marchó, Raven volvió al trabajo con una extraña sensación de paz. La conversación con Noah, y ahora con Paige, parecía haber cerrado un capítulo de su vida que hacía tiempo que necesitaba cerrarse. Por la noche, cuando el restaurante cerró y los últimos empleados se dispersaron, Raven se sentó en su despacho a repasar los planes para la semana siguiente. Llamaron a la puerta y ella levantó la vista, sorprendida. Normalmente, a esas horas ya se había ido todo el mundo. «Adelante», dijo. La puerta se abrió y Truman apareció en el umbral con una cesta llena de alimentos frescos. «Siento llegar tarde», dijo, un poco avergonzado. «Le prometí a Hudson que traería algunos ingredientes especiales para el menú de mañana, pero solo he podido librarme ahora». «No pasa nada», sonrió Raven. «Estaba a punto de irme. Puedes dejar la cesta en la cámara frigorífica». Truman asintió, pero no se movió. Parecía querer decir algo, pero no se atrevía. «¿Algo más?», preguntó Raven en voz baja. «Te oí hablar con Noah», dijo finalmente. «Sobre tu divorcio». Raven asintió. «Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Solo quería decirte, si necesitas un amigo, un hombro en el que apoyarte, estoy aquí para ti. Siempre estoy aquí para ti». Raven lo miró con más atención. Truman siempre estaba ahí para ella, fiable, leal, sin exigir nunca nada a cambio. Ella conocía sus sentimientos, eran obvios para todos, excepto quizá para el propio Noah, pero ella siempre había mantenido las distancias, fiel a su matrimonio incluso cuando éste empezaba a desmoronarse. Ahora la situación era diferente, era libre, no solo legalmente, sino también emocionalmente. ¿Estaba preparada para una nueva relación? Probablemente no. Pero para la amistad, para la oportunidad de conocer mejor a Truman, para dejar que las cosas se desarrollaran de forma natural, sí, estaba preparada. «Gracias, Truman», dijo sinceramente. «Te lo agradezco. Y sabes, estaba a punto de cenar. ¿Le apetece acompañarme?» Su rostro se iluminó, como si el sol hubiera salido de entre las nubes. «Me encantaría», dijo con una amplia sonrisa. Mientras salían del restaurante, Raven echó una última mirada a la pared de fotografías. La historia del Riverside, que había pasado de ser un edificio ruinoso a un restaurante próspero. Era su historia, su logro, su orgullo,
y ahora estaba lista para empezar un nuevo capítulo, no solo para el restaurante, sino para ella misma. No sabía a dónde la llevaría ese camino, tal vez con Truman, tal vez con otra persona, tal vez sola, pero Raven sabía una cosa: seguiría adelante con el mismo coraje y determinación con los que había construido su negocio. No por resentimiento o rabia hacia Noah, sino porque comprendía que la vida, como el río junto a su ventana, nunca se detiene. Y a veces hay que dejar ir el pasado para liberar las manos para el futuro.